Centro Misionero Bethesda del Sur, tu casa. Génesis 47, versículo número 8. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Verso 9. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son ¿cuánto? ¿Ciento qué? 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Verso 10, ¿qué dice? Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. ¿Y cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale al Señor: Señor, gracias porque tú eres el que me habla, el que me enseña, eterno Dios, y yo no voy a salir, Padre, con la misma conciencia, eterno Dios, con el mismo conocimiento. Tú me enriqueces. Dígale a Dios: Dios, háblame en esta hora, en este tiempo, eterno Dios, háblame. Que sea la voz tuya, eterno Dios, la que yo pueda escuchar, amado Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hay que aprender algo, hermano, en esta hora, y es necesario que nosotros veamos con claridad que muchas veces pasamos por cosas que no deberíamos pasar, cosas que no podemos decir que son innecesarias, ya que tienen un buen resultado, pero que si las evitamos tendría, hermano, una connotación diferente para nosotros. Yo recuerdo un día que pasando por un lugar había un peaje y yo dije: voy a tomar otra ruta para evitar el peaje. El peaje estaba tal vez a 1 o 2 kilómetros de donde estaba la desviación. Así que dije: voy a desviarme 2 kilómetros, más o menos 5 minutos, digamos que por muchísimo tiempo que uno se gasta, muchísimo. Me desvié por otra vía y comencé a andar por esa otra vía, y esa vía me sacó a otra, y esa ya no la entendía y me sacó a otra, y empecé a encontrarme con una cantidad de caminos raros, y yo dije: el peaje lo voy a quitar, a evitar. Duré como casi 45 minutos y pensaba que iba a salir, hermano, muy adelante del peaje, cuando por fin encontré, de tanto dar vueltas, la carrera principal o la avenida principal allí. Y cuando lo encontré, hermano, después de 45 minutos salí a la carretera y volteé a mirar para un lado y vi que había así sobrepasado el peaje, y que ese peaje, hermano, apenas estaba a 1 o 2 kilómetros. 45 minutos para evitar algo que, hermano, a la larga salía más costoso. Salía más caro gastar 45 minutos de gasolina que pasar un peaje y pagarlo. Y es lo que a veces nosotros hacemos en la vida. Nos ponemos a dar recovecos donde no tendríamos que hacerlo, andar, vivir, hacer cosas que definitivamente no deberíamos haber hecho, pero a la larga, de todas maneras, pues va a tener un resultado. Sí, no podemos decir que fue pérdida de tiempo, pero sí pudiéramos decir algo así como: y si no hubiéramos entrado por todo eso, en el caso mío, no hubiera entrado por todos esos recovecos, de seguro que a mi destino hubiera llegado. Mi destino estaba muy cerca, pero me tomó el doble del tiempo que debería haber tomado normalmente. Unos ahorros innecesarios, unos ahorros que a la larga van a tener un problema, hermano, más adelante. Y es donde nosotros tenemos que ser sabios, porque Dios quiere enseñarnos a nosotros. Y siempre que Dios quiere enseñarnos a nosotros, hay dos maneras en las que podemos avanzar en ese camino. Está el camino corto y está el camino largo. Dígale que tiene al lado: el camino corto. Diga: el camino corto. Dígale, ¿cómo es? Dígale: el camino que tiene peajes. Eso. Dígale: el camino de los peajes. O está el camino largo. Dígale: donde no pagas peaje, pero gastas más. Dígale otra vez: ¿cómo es?
Usted no le dijo nada. No, usted no le dijo. A ella, no a mí, a ella. Ah, sí, a ella. ¿Cómo es? A ver, dígale al vecino, ¿cómo es? Entonces nos vamos a encontrar con un hombre que comienza a decir, y debemos entender que lo que está diciendo Jacob no es un lamento que está, hermano, dándole a Faraón. De por sí es muy clara la situación. Jacob no se está lamentando, no le está diciendo, pobrecito yo tan viejito, no. Es lo que le está diciendo, yo tengo 130 años, buenos y malos. Esa es la expresión, buenos y malos. Lo que él está diciendo en ese momento es, fueron cosas buenas las que me pasaron y otras cosas que no eran necesarias que me pasaran. Cuando usted lee el libro de Oseas, en el capítulo número 12, verso número 4, habla de Jacob y dice, venció al ángel y prevaleció. Mire lo que hizo Jacob. Lloró, le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Esto fue lo que pasó y quiero que lo tenga claro. Porque la batalla en Peniel, cuando la leemos en Génesis, queda como muy, hermano, faltante de algunos detalles. Esos detalles están ahí en Oseas, capítulo 12, verso 4. Entonces lo que está diciendo es que llegó a Peniel y se puso a llorarle a Dios, se puso a rogarle a Dios, se puso a pelear, hermano, aún con Dios. Y dice la Biblia que en ese punto, hermano, pudo hablar con Dios. Y le quedó de esa escena un recuerdito. Dígale que tiene al lado, un recuerdito. Entonces la Biblia nos habla a nosotros de un hombre que escogió el camino más largo. En la historia que les conté de el peaje, no les conté que el carro que llevaba era un automóvil, muy bajito él, y que no todo el tiempo el camino era pavimentado, y más encima, aparte de que habían lugares con trocha, también habían lugares donde estaban construyendo la vía. Y hermano, me arriesgué a muchas cosas, a quedarme varado, a dañar el carro, a enterrarme por allá. No había nadie por esa vía. Y es el costo del camino largo. Así que el camino largo, aunque llegas al final, siempre tendrá un costo. ¿Tendrá qué? Un costo, será costoso. La gente puede decir, pero llegué. Sí, llegaste, pero perdiste tiempo. Y en cuanto a Jacob, hermano, él se llevó un recuerdo para toda la vida. Así que cuando está peleando en Peniel, dice la Biblia que el ángel le tocó allí, en la coyuntura, hermano, en el encaje de su muslo, y lo dejó cojo. Así que de aquí en adelante, Jacob iba a ser un hombre que cada vez que caminara, se iba a acordar que el camino largo siempre sale costoso. Dígale que tiene al lado, el camino largo, aunque te lleva al destino, dígale al del lado, te sale como costoso, es caro, no vale la pena. Así que Jacob, hermano, tiene aproximadamente, cuando está peleando allí en Peniel, tiene unos 97 años tal vez. Ya está viejo, no tiene necesidad de eso, pero su necedad y su terquedad lo llevan a combatir. No necesitaba combatir, necesitaba humillarse, necesitaba solamente decirle a Dios, Dios, yo lo que quiero es que tú me bendigas. Y humillándose delante de Dios, te aseguro que Dios lo bendice. Pero no, él dijo, yo voy a pelear y yo lo voy a lograr y yo lo voy a hacer. El costo, hermano, una cojera de por vida, el resto de su vida. 140 años más o menos vivió. Cada día que caminaba, hermano, él lo perseguía la cojera. ¿Qué le pasó a Jacob? Yo, que soy terco, aquí. Un día yo me acuerdo, ¿vas a ser terco? No. ¿Por qué no va a ser terco? Porque esa cojera le está recordando que le salió caro. ¿Cómo le salió? Caro. Es lo mismo que uno ve en muchos hogares y familias donde el papá, la mamá le dice a ese muchacho, a esa muchacha,
no vaya a hacer eso. Mire, mi hijo, tenga cuidado con esto. Mire lo otro. Y ese muchacho en su rebeldía dice: no, yo quiero hacerlo a mi manera. Y cuando ha perdido lo valioso, cuando se encuentra por allá sumido en las drogas, quizás con un embarazo no deseado, quizás con unos problemas bien graves, hasta, hermano, de gente que le quiere quitar la vida, es cuando dice: si yo hubiera prestado atención. Ese es el camino largo. Y debemos entender algo, y es que si a los 97 años de este hombre le quedó un recuerdo, quiere decir que Dios, siempre que trabaja por ese lado, por ese camino largo, te va a dejar un recuerdo que nunca se te va a olvidar, jamás. El costo de esa rebeldía, el costo de haberte puesto furioso, el costo de haber hablado apresuradamente, el costo de decir: no lo hago. Un día un muchacho dentro de la iglesia se le dijo: muchacho, ¿por qué no crees en Cristo? Dijo: no, yo estoy muy joven, más adelante. Pero venga, hermano, es que hay todavía posibilidad para ti. No, yo tengo mucha vida que vivir. Hermano, venga. No, más adelante. Cuando dijo más adelante, hermano, inmediatamente se estableció para él que no tendría más adelante. Pasando aquella noche, terminando el servicio, pasando una calle similar a la que hay aquí al frente, hermano, un bus le quitó la vida y no tuvo más adelante. No quiero decir con esto: uy, asústese porque se va a morir mañana. No, el asunto es este: ¿por qué desperdiciamos las oportunidades que Dios nos da? ¿Por qué tomamos el camino largo para hacer las cosas? ¿Por qué a veces simplemente, hermano, no reaccionamos ante la situación? Jacob pudo haberse evitado eso, pudo haberse evitado la cojera. No, es que si yo no hubiera manejado esa moto así como lo manejaba, que parecía un loco, entonces no le hubiera quedado, hermano, esos tornillos en la pierna, no hubiera tenido que quedar de esa manera. Móntese en esa moto. No, yo ya la tomo con respeto, ya tengo eso con claridad. Pero ¿por qué no lo aprendió de la manera sencilla? Porque simplemente a veces la terquedad de las personas lleva, hermano, a gastar de más. Y ese gasto puede ser en tiempo, puede ser en bienes, puede ser físico, puede ser en 20,000 maneras. Un día le dije al Señor, el Señor me dijo: bueno, ¿vas a buscar mi rostro? Sí, Señor, pero ahorita no puedo. ¿Cómo así que no puedo? Sí, lo que pasa es que estoy muy ocupado. ¿Y en qué está ocupado? Yo le dije: Señor, yo soy profesor de escuela bíblica. Qué bien, pero por eso mismo tienes que buscar. No, Señor, porque también soy ujier. Sí, pero tienes que buscarme. Sí, Señor, pero es que tengo que también dirigir las vigilias. Señor, y además yo estudio y trabajo, Señor. Y más encima, y comencé a contar una cantidad de cosas. Y Dios me dijo: está muy ocupado. Le dije: sí, Señor, tú sabes que sí, y estoy ocupado para ti. Bueno, tranquilo. Al cabo de un mes, recuerdo tanto que pasó una cantidad de cosas, y al cabo de ese mes, inmediatamente Dios me quitó de lo que tenía. Prácticamente en una semana ya no era profesor de escuela bíblica, ya no dirigía la vigilia, ya no era ujier, ya no tenía empleo y mucho menos podía estudiar, y 20,000 otras cosas más que me pasaron. Dígale que tiene al lado: no era necesario el camino largo. Quiero que recuerdes esto: el camino largo te enseña, pero es costoso. El camino corto te enseña y es más barato. Tú escoges cuál. Cada uno tiene en sí una gran bendición, pero cuando tú no la determinas en tu vida, cuando tú no determinas qué quieres seguir, hermano, pierdes el punto donde Dios te ha dejado y simplemente darás tantas vueltas que al final del tiempo te vas a dar cuenta que tienes que regresar a ese mismo punto para seguir avanzando. Y esto es lo que le pasa a Jacob. Jacob pudo haber cambiado la historia de su vida, haber dejado estar huyendo y engañando a la gente, para haberle dicho a Dios desde el principio: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Punto, no era más. Pero ha pasado tanto tiempo en su terquedad que hasta Dios le dice: amigo, quiero que sepas algo, y es que tú has peleado con la gente. Sí, has sido terco, le has ganado a la gente, le ganaste a tu hermano,
le ganaste a tu padre, le ganaste a tu suegro, le ganaste a todo mundo, le has ganado y has vencido. Es decir, que las batallas y lo que has vencido, lo que has logrado, todo eso que has vencido y has ganado, tú lo has logrado. Y podríamos decir que está bien, pero también has peleado con Dios. ¿Cómo así que pelear con Dios? ¿Quién pelea con Dios y vence? Nadie. Pero Dios dice, has peleado con Dios y has vencido. ¿Cómo así? ¿Por qué ha vencido? Porque Dios simplemente no pelea con el ser humano, sino que le dice, tú eres terco, entonces por terco sigue tu terquedad. Yo no te voy a poner allí freno, no te voy a decir, por acá, mula, eche. No, Dios no va a hacer eso. Dios lo que va a hacer allí es decir, tú no me quieres atender, entonces sigue tu pensamiento. El camino largo. No era necesario entrar por esa vía, no era necesario. Pero es que había un costo que pagar, sí, pero no era necesario. Dígale que tiene al lado, no es necesario. Hay otra ruta, hay otro camino. Por eso Jacob le dice a Faraón, buenos y malos. Es decir, hubo cosas acertadas que hice en la vida, pero otras, aunque me enseñaron, no era la ruta adecuada. Y yo creo que cada uno de ustedes podrá entender esto, porque muchas veces por terquedad terminamos haciendo cosas que nunca. Si yo no hubiera dicho esas palabras, si yo no hubiera hablado de esa manera, si no hubiera tratado a mi esposo o a mi esposa de esa manera, entonces mi vida sería diferente, mi hogar sería diferente. Si yo no le hubiera gritado a ese hijo, si no le hubiera dado con tanta rabia, si no le hubiera, y si no hubiera, y si no hubiera, y si no hubiera. El asunto es que ya está hecho. Y en eso tendrás que lidiar con muchas cosas en las cuales tendrás que aprender a vivir con eso que cometiste. El error que cometiste, aunque Dios repara tu conciencia, lo mantiene muchas veces vigente. Y es donde nosotros no debemos, hermano, mirar atrás, sino que debemos extendernos hacia adelante, porque ese camino que quizás recorrimos en algún momento, demasiado costoso, demasiado caro, para este momento ya, hermano, no es necesario. Fue demasiado cara esa disciplina. Ser tan cuadriculado con mis hijos me sacó un precio alto. Ser una persona que no entendía razones salió costoso. Yo lo puedo decir en mi propia vida. A mí me salió caro el ser en algún momento obstinado en la vida. Carísimo. Y la pregunta es, ¿y volvería a meterme en eso? La respuesta es no. No, porque eso le enseña a uno. Pero no es necesario entrar en todo ese trabajo, ya que Dios va a hablarte. Simplemente Dios te dará una instrucción y ya, se acaba. No es más. De pronto tú dices, pero yo no escucho la voz de Dios. Claro que la escuchas. El asunto es que piensas a veces que es de la gente, que es de un pastor, de una pastora, de un líder, pero no has entendido lo que Dios a cada rato te está hablando. A cada instante te está diciendo, cambia, cambia. Y el asunto de la persona es, no, yo nací así, yo soy así. Pero ¿quién se va a aguantar eso? ¿Quién va a pasar esto? ¿Quién va a soportar lo otro? Y siempre Dios estará diciéndote qué tienes que hacer. Lo hablará de 20,000 maneras. Dice Job en el capítulo número 33, en el versículo número 14, capítulo 33 de Job, verso 14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. Así que Dios le está hablando a la persona, y la persona, en vez de tomar razones, en vez de prestarle la atención necesaria a lo que Dios le está diciendo, dice la Biblia, ese no entiende, ese le da susto, ese es obstinado, ese es necio, ese piensa que está haciendo lo bueno. En vez de buscarlo a él, hermano, ese tipo de cosas generan amenaza alrededor. Cuando usted y yo
optamos por no escuchar la voz de Dios. Pero usted me dirá, pastor, si Dios no me ha hablado. Claro que sí. Tú eres hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son hijos de Dios? Y debemos entenderlo, porque la Escritura nos habla de que nosotros podemos bendecir, y cuando bendecimos, inmediatamente nos ubicamos en una posición. La Biblia dice ya en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, dice que el mayor siempre bendecirá al menor. Por eso cuando dice ahí Jacob bendijo a Faraón, Faraón no era el mayor era Jacob. Por eso lo bendijo. Y ahí es donde se ubica en la posición correcta. Cuando nosotros entendemos que cargamos un grado de responsabilidad alto, no debemos estar pensando en qué bienes tenemos. Debemos pensar en que tenemos una posición en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Que sí o que no? ¿Sí o no? Eso. Entonces usted y yo tenemos una posición la cual va a generar, hermano, una cobertura y una cantidad de cosas. Pero cuando usted olvida la posición o lo que Dios le ha entregado y se sale de ella pensando hacer su propia voluntad o llegar más rápido, y podríamos decirlo de esta manera, dándosela de sabiondo, y ese término de dársela de sabiondo sí que es peligroso. Sabe tanto que al final no sabe nada. Conoce tanto, se la da el que sabe mucho y termina estrellado. Termina mal. Y terminando mal, Dios dice, yo te hablé, yo te lo dije un día. ¿Cuándo, Señor? Dios se lo mostró con claridad. Entonces el libro de Job dice, en el verso número 15, léalo fuerte, ¿cómo habla Dios? 1, ¿por qué? Oye, ¿ustedes están en ayuno? ¿En sueño está? Léanlo fuerte, ¿qué dice? ¿Cómo habla Dios? Por sueño. A veces la gente dice, me soñé con usted y esto y lo otro, órele al Señor. No, eso no es para el otro, eso es para usted. A veces pensamos que Dios necesita mandarle razones a la gente. No es que Dios le mandó una razón, no. Mire, quiero que tenga algo claro, y es que Dios siempre te va a hablar en persona a ti, te va a hablar. ¿Que sí o que no? ¿Que sí o que no? Siempre Dios te va a hablar. Cuando tú no atiendes a la voz de Dios, entonces Dios sí comienza a enviar, hermano, sus mensajes por terceros. La profecía tiene, hermano, esa característica. Mucha gente cree que la profecía es vaticinar el futuro y ya, que alguien me diga, que alguien me diga. La profecía es la confirmación de lo que Dios te ha hablado en secreto. Anótalo allí, apúntalo. La profecía es la confirmación de lo que Dios ya te ha hablado hace rato. Pero también es el llamado de atención cuando Dios te haya hablado y tú no hayas querido escuchar. Así que Dios va a utilizar a alguien para hablarte, llamarte la atención. Suele suceder en ocasiones cuando tratamos algún caso de consejería prematrimonial y nos encontramos con el caso del muchacho, la señorita que tiene sus problemas ahí de rebeldía, de necedad, de mal genio, y uno le dice, usted de mal genio. Yo no. Y codea al novio, a la novia, y le dice, ¿cierto, mi amor, que no? No, pastor, no. Y Dios comienza a mostrar. Al final terminan diciendo, sí, pero cierto, mi amor, que yo ya he cambiado. Pastor, si usted supiera como yo era antes. Dígale que tiene al lado, no es suficiente. Nunca va a ser suficiente ese tipo de cosas. Tenemos que entonces llevarlo, hermano, a un término más claro. ¿Por qué? Porque a veces, cuando Dios le habla a la persona dice, eso no es para mí, eso es para otro. Todo lo que Dios está hablando esta noche es para usted, no es para otra persona. Así que si usted tiene su pensamiento, ojalá mi tío, o usted de pronto está escuchando allí y le codea al esposo, ¿sí ve? Mire, no, pues usted, hágale. ¿Para quién es la palabra? Para usted. Bien. Centro Misionero Bethesda del Sol, tu casa